La neuralgia del trigémino puede parecer un simple cosquilleo por la cara, pero si te descuidas y no arreglas lo que realmente ocurre en tu cerebro, sus efectos empiezan a construir algo realmente horrendo. Imagina sentir una descarga eléctrica que te atraviesa la cara como si fuera un clavo ardiente. Eso le pasó a Marta, una mujer de 38 años que pasó meses creyendo que tenía caries, hasta que empezó a tener ataques de dolor con solo hablar. Lo que tenía era neuralgia del trigémino, una de las enfermedades más dolorosas del mundo. El problema está en un nervio que recorre la cara y manda señales al cerebro, pero cuando algo lo comprime o daña, cada estímulo inofensivo se transforma en una sensación de dolor que nunca antes has sentido. Es como si literalmente te estuvieran arrancando la cara. El aire frío, el roce de una toalla o simplemente bostezar te podrían complicar la existencia. Los médicos la llaman la enfermedad del suicidio y tiene una razón muy lógica. Hace años, cuando la medicina no estaba tan desarrollada, no había tratamiento para esta enfermedad y los que la padecían preferían la muerte antes que seguir aguantando esa agonía. E incluso hoy en día, aunque pueda llegar a solucionarse parcialmente, muchos pasan meses o años con diagnósticos erróneos, mientras su calidad de vida se derrumba. Los tratamientos van desde fármacos anticonvulsivos hasta quemar el nervio o abrir el cráneo para separarlo de la arteria que lo irrita. Aún así, no siempre funciona, y esta enfermedad es una de las más suaves de la lista. El síndrome de dolor regional complejo es de lo más desconcertante, porque puede pasarle a cualquiera sin razón aparente. Imagina que vas caminando por el parque y te tuerces el tobillo. Aparentemente nada grave. Eso fue lo que le pasó a Julián, un chico de 26 años de Argentina. Le inmovilizaron el pie, reposó unos días y esperaba volver a entrenar en pocas semanas. Pero el dolor no desapareció, al contrario, aumentó. Su pierna comenzó a inflamarse, a cambiar de color, y la sensación que describía era que se sentía como tener brasas encendidas bajo la piel. El diagnóstico tardó meses. Mientras tanto, Julián dejó de poder caminar, de dormir y hasta de vestirse sin ayuda. Lo que tenía era síndrome de dolor regional complejo, una enfermedad tan extrema que algunos médicos la han llegado a comparar con la tortura. Suele comenzar tras una lesión menor, pero en lugar de curarse, el cerebro entra en un estado de pánico permanente. Interpreta dolor donde ya no debería haberlo y lo amplifica como si tuvieras una herida abierta expuesta al fuego. Lo peor es que no hay forma clara de predecir quién lo desarrollará, ni edad, ni historial médico, ni condición física. En fases avanzadas puede generar rigidez muscular, pérdida de movilidad, espasmos y una sensibilidad tan extrema que muchos pacientes se aíslan completamente. Hay personas que literalmente no soportan ni el viento, y lo más triste, en los casos más resistentes, ni los calmantes más fuertes logran detener el dolor. Por eso hay foros donde los testimonios de esta enfermedad repiten una misma frase: el síndrome no me mató, pero me quitó la vida. La migraña en racimos no es una simple jaqueca, es una forma de tortura biológica tan intensa que hay pacientes que aseguran que preferirían fracturarse varios huesos antes de pasar por otro ataque. A diferencia de otras migrañas, esta no se presenta de forma aleatoria. Ocurre en periodos o racimos que pueden durar semanas o meses, con ataques que aparecen siempre a la misma hora, como si tu cerebro estuviera programado para castigarte. ¿Y qué lo provoca? Todo se origina en una parte muy concreta del cerebro, el hipotálamo. Esta zona regula los ciclos del sueño, el reloj biológico y otras funciones esenciales. En quienes padecen esta enfermedad, el hipotálamo sufre una activación anormal que dispara una reacción en cadena en el nervio trigémino y el sistema parasimpático. El resultado, un dolor unilateral, brutal, que se concentra detrás del ojo, irradiando hacia la cara y el cuello. Es tan agudo que muchas personas no pueden quedarse quietas. Caminan en círculos, golpean la pared y lloran sin control. Un ataque puede durar entre 15 minutos y 3 horas y repetirse hasta 8 veces al día. Algunos lo describen como si les estuvieran clavando un hierro al rojo vivo por el ojo. Pero eso no es todo. Durante el episodio, el párpado se cae, el ojo se enrojece, empieza a lagrimear y la nariz gotea del mismo lado. Todo esto ocurre por una activación violenta del sistema autonómico, que responde como si el cuerpo estuviera ante una emergencia extrema. Y lo más desesperante es que no existe una cura. Los tratamientos apenas logran reducir la frecuencia o intensidad. Algunos pacientes recurren a oxígeno puro o inyecciones de triptanes para cortar los ataques, pero no siempre funcionan. Cuando el periodo de racimos termina, puede pasar un tiempo sin síntomas, pero la mayoría vive
vive con un miedo constante al próximo ciclo. La displasia fibrosa es una de esas enfermedades que parecen sacadas de una película de terror médico. Y lo peor es que muchas veces empieza en la infancia, de forma casi invisible. Un leve dolor en la pierna, una molestia en la cadera y poco a poco el hueso comienza a deformarse desde dentro, como si estuviera construyendo su propia prisión. Lo que ocurre es esto: en lugar de desarrollar hueso sano, el cuerpo genera un tejido fibroso anómalo que reemplaza la estructura ósea original. Este tejido es blando, débil y no tiene la resistencia del hueso normal, pero el problema no termina ahí. Este nuevo material empieza a expandirse, a invadir el hueso y a alterar su forma natural. A medida que crece, deforma, desplaza y comprime. Imagina que tu fémur, tu columna o tu mandíbula empiezan a curvarse de forma progresiva, provocando fracturas espontáneas, pérdida de movilidad y dolores que no ceden con analgésicos comunes. En algunos casos, el dolor es tan persistente que los pacientes necesitan cirugías repetidas para evitar colapsos estructurales. Lo más brutal es que, en formas graves, los huesos literalmente se expanden hacia afuera. Hay casos donde las costillas invaden el espacio pulmonar o el hueso facial crece de forma asimétrica, presionando nervios y generando un dolor constante, pulsátil e invasivo. Aquí tampoco hay cura definitiva, solo hay formas de frenar o controlar el daño. En algunos casos se utilizan bifosfonatos, medicamentos que frenan la degradación ósea, pero el dolor, la deformidad y las limitaciones siguen ahí. Hay variantes más agresivas, como el síndrome de McCune-Albright, donde la displasia fibrosa aparece junto a trastornos hormonales y manchas en la piel. En estos casos, el paciente no solo sufre por los huesos, su cuerpo entero parece estar desprogramado. La osteomielitis crónica. En 2016, un hombre llegó a urgencias tras semanas de fiebre intermitente y un dolor profundo en la pierna. Al principio parecía una simple infección, hasta que la piel empezó a abrirse por sí sola y debajo de la herida asomaba algo más oscuro: su hueso expuesto, inflamado y cubierto de pus. Lo que tenía era osteomielitis crónica, una infección ósea devastadora que, si no se detecta a tiempo, convierte el cuerpo en su propio campo de descomposición. Y lo más aterrador es cómo ocurre. Una bacteria entra por una herida maltratada o viaja desde otra parte del cuerpo a través del torrente sanguíneo. Una vez dentro del hueso, comienza a destruirlo desde adentro hacia afuera. El hueso, al no tener la misma defensa que otros tejidos, se convierte en un lugar ideal para que las bacterias se escondan. Y como está mal irrigado, ni los antibióticos más potentes llegan bien a esa zona. Lo que sigue es una pesadilla lenta. El hueso se inflama, se llena de abscesos y se empieza a necrosar. Los médicos a veces deben retirar partes enteras del hueso muerto, incluso amputar. El dolor es constante, profundo, como si algo estuviera royendo desde adentro. En muchos casos, la infección reaparece una y otra vez a lo largo de los años y deja a los pacientes con heridas abiertas que no cicatrizan, drenando líquido fétido durante meses. Lo más siniestro es que en sus formas más extremas puede avanzar sin fiebre, sin síntomas evidentes, hasta que ya es demasiado tarde. Hay registros de personas que han vivido décadas con osteomielitis crónica sin saberlo, hasta que su pierna literalmente empezó a colapsar. Hoy en día, los tratamientos combinan cirugía, antibióticos intravenosos por semanas y monitoreo constante. Pero incluso así, el miedo a que vuelva nunca se va. La eritromelalgia es una enfermedad rara que parece una paradoja biológica. El cuerpo responde como si estuviera en llamas, pero no hay fiebre, no hay inflamación y lo más extraño, lo único que calma el dolor es sumergir las extremidades en hielo. Pero si lo haces durante demasiado tiempo puedes terminar con necrosis por congelación. Así de absurda y macabra es esta enfermedad. En los casos más graves, los pacientes llegan a dormir con las piernas dentro de cubos de agua helada, no por comodidad, sino por desesperación. El calor, el estrés o simplemente caminar puede desencadenar un ataque. Las manos o los pies se enrojecen violentamente, arden como si estuvieran sobre brasas y el dolor se vuelve insoportable. Todo esto ocurre porque una mutación genética afecta los canales de sodio en los nervios periféricos, haciendo que las fibras nerviosas se vuelvan hiperactivas. En palabras simples, el sistema nervioso comienza a enviar señales de dolor sin que exista daño real. El cuerpo interpreta que se está quemando, pero no hay quemadura, solo dolor puro.
Lo más macabro es que cuanto más lo enfrías, más daño te haces. Hay reportes de personas que, tratando de aliviar el ardor, terminaron con infecciones graves o incluso perdieron dedos por la exposición constante al frío extremo. Y al mismo tiempo, si no lo enfrías, el dolor no se detiene. No existe una cura. Los tratamientos incluyen bloqueadores nerviosos, analgésicos potentes, antiepilépticos y en algunos casos extremos, simpatectomías quirúrgicas para interrumpir las vías nerviosas. Pero nada garantiza que funcione. Los que la padecen aseguran que es como si tuvieras fuego líquido bajo la piel. El neuroinsomnio letal no empieza con un gran síntoma. De hecho, durante los primeros días parece algo leve, dificultad para dormir, algo de ansiedad, nada fuera de lo común. Pero cuando te das cuenta de lo que realmente está pasando, ya es demasiado tarde. Y a diferencia de las enfermedades anteriores, no se caracteriza por una sensación de dolor físico, sino mental. Este trastorno genético extremadamente raro afecta una región específica del cerebro, el tálamo, que regula el ciclo sueño y vigilia. Por una mutación hereditaria, unas proteínas llamadas priones comienzan a plegarse de forma incorrecta. Y eso, aunque suene pequeño, es el inicio de una cadena de destrucción total. Estos priones mal plegados comienzan a acumularse en el cerebro y a matar neuronas poco a poco. La consecuencia directa, el cuerpo pierde la capacidad de dormir, pero no es simplemente insomnio, es una desconexión progresiva del sistema que controla el descanso. Y sin sueño, el cerebro entra en colapso. Primero vienen las noches en vela, luego la pérdida de la concentración, confusión y episodios de paranoia. Después llegan las alucinaciones, los espasmos musculares y la descoordinación motora. El cuerpo entra en modo de alerta permanente, pero no tiene dónde descargar esa tensión. Es como vivir en un estado de pesadilla despierta, donde cada día te acercas más a la demencia. Y lo más cruel, una vez que los síntomas comienzan, el deterioro es inevitable. La persona pierde completamente la capacidad de dormir, ni con medicación, ni con sedación profunda. Lo que parece de película de terror es que permanece consciente de todo mientras su cuerpo y su mente se desintegran. El promedio de vida desde que comienzan los síntomas es de entre 6 y 18 meses. Hay familias donde esta enfermedad ha pasado de generación en generación como una sentencia silenciosa. Algunos se hacen pruebas genéticas antes de los 30 para saber si la mutación está ahí y viven toda su vida con esa sombra encima. Síndrome del miembro fantasma. Imagina que te amputan una pierna. El procedimiento sale bien, la herida cicatriza y todo parece bajo control, pero al poco tiempo empiezas a sentir que la pierna sigue ahí. Y no solo eso, sientes que arde, que se retuerce, que te clavan agujas imaginarias en una extremidad que ya no existe. Esto no es un efecto psicológico, es una condición real conocida como síndrome del miembro fantasma con dolor extremo y tiene una explicación neurológica tan fascinante como perturbadora. Ocurre porque, tras una amputación, el cerebro sigue esperando señales nerviosas desde la zona perdida. Al no recibirlas, entra en confusión y en un intento por interpretar el vacío, activa rutas de dolor que deberían estar inactivas. Es como si el sistema nervioso no supiera que ese brazo o esa pierna ya no están y tratara de compensarlo generando sensaciones caóticas. En los casos más severos, el dolor es constante, quemazón, calambres, descargas eléctricas, sensación de torsión o incluso picazón imposible de aliviar. Y aquí está lo más macabro. El dolor ocurre en un lugar que no se puede tocar. El paciente lo siente, lo sufre, pero no hay forma de intervenir directamente sobre él. Hay casos documentados donde personas han pedido que les amputen otra vez la extremidad fantasma. Otros han probado con bloqueos de médula, neuroestimulación cerebral, hipnosis o incluso realidad virtual, intentando reprogramar al cerebro para que olvide esa parte del cuerpo. Algunos pacientes logran reducir el dolor con terapias espejo, donde se engaña al cerebro haciéndole creer que la extremidad perdida aún se mueve, pero en los cuadros más extremos ni eso funciona. La sífilis terciaria neurológica. Durante años puedes vivir con sífilis sin tener idea, unas heridas en la piel, algo de fatiga, síntomas que se confunden con cualquier otra cosa. Pero si no se trata, la infección entra en una fase silenciosa y lo que viene después no tiene nada de discreto. Esta enfermedad puede aparecer décadas después de la infección inicial. En esta fase, la bacteria Treponema pallidum ya no se limita a los genitales ni a la piel, invade directamente el sistema nervioso central, el corazón y otros órganos vitales. En el
cerebro comienza a destruir desde adentro. El paciente puede desarrollar lo que se conoce como neurosífilis, una condición que genera un deterioro mental progresivo, alucinaciones, cambios de personalidad, temblores, parálisis y, en casos extremos, demencia total. Y lo más doloroso, esta fase también puede atacar la médula espinal, produciendo una afección llamada tabes dorsal. Es aquí donde empieza la verdadera tortura. La tabes dorsal provoca degeneración de las fibras nerviosas que controlan la sensibilidad y la coordinación. El resultado, un dolor punzante, profundo, que puede sentirse como corrientes eléctricas bajando por la espalda y las piernas, junto a una pérdida total de equilibrio. El paciente no puede caminar bien, no puede controlar sus esfínteres y no puede escapar del dolor. Cada movimiento es un recordatorio de que su sistema nervioso está siendo devorado desde dentro. En los siglos XVIII y XIX era común ver a pacientes con sífilis avanzada en hospitales psiquiátricos, completamente desfigurados física y mentalmente. En algunos casos desarrollaban lesiones llamadas gomas sifilíticas, masas de tejido necrótico que pueden aparecer en la piel, los huesos o incluso el cráneo, literalmente partes del cuerpo que empiezan a pudrirse vivas. Hoy en día esta fase es poco común, gracias a los antibióticos, pero aún se reportan casos, especialmente cuando la infección no se detecta a tiempo. Y lo peor es que, una vez que se llega a esta etapa, muchos de los daños ya son irreversibles, aunque se erradique la bacteria. La sífilis no siempre mata, pero cuando avanza lo suficiente, convierte el cuerpo en un experimento biológico de descomposición lenta. No olvidéis apoyar este tipo de contenido suscribiéndoos y viendo este otro vídeo muy curioso que os encantará.